quisiera. Bueno, hoy estamos todavía aprovechamos a ver si yo por no la aguja no tapa el numerito. No es porque sí, estoy miope, muy miope. 7, estamos a 7 de marzo de 2024 en Biomatemáticas 1. Así ya no voy a escribir todas las biomatemáticas. De hecho, ese sería un concepto, el uso de un concepto matemático. Poner esto en lugar de la palabra biomatemáticas. De hecho, escribir la palabra biomatemáticas también es un concepto matemático. Lo vamos a ver es más, a lo mejor lo alcanzamos a ver. El tema de hoy, de acuerdo al programa, es, déjenme ver rápidamente, mi acordeón, mi memoria sexomática, mis apuntes, lo que escribo. 7 de marzo, sesión 3, conjuntos. El tema es conjuntos. Y para eso, de hecho, en el sitio web está disponible esta nota que dice números naturales y números reales. Y hay un documento, un PDF disponible en el sitio web, que también está indicado en el sistema de información, Sistema Institucional de Información y Planeación, el CIPI. Ahí está, como lo puse como el mensaje para el día de hoy, junto con otra información que dice conjuntos numéricos y otra dirección de internet, donde está un segundo documento. Ya revisamos hasta el día de hoy, en las primeras 2 sesiones del curso, 2 documentos. Uno, bueno, ya debimos haber revisado 2 documentos. Uno lo usamos el día de ayer, el artículo de Mendel sobre los experimentos de hibridación de plantas. Y otro documento que no revisamos aquí, lo mencioné, y ese sería una actividad que tendrían que realizar fuera del aula, fuera del tiempo de clase. Sería una actividad extra clase. En otro lugar se llaman tarea. Prefiero llamarle extra clase y no, así no se trauma menos, ¿no? Se acuerda menos de los traumas de la primaria, por ejemplo. Tarea, que fue el video, bueno, un fragmento de un documental, un video que es un fragmento de un documental de National Geographic sobre la historia de los experimentos de Gregor Mendel sobre hibridación de las plantas. Bueno, esos ya son 2 documentos que debemos haber revisado. Y hoy vamos a apoyarnos en 2 documentos más para revisar los temas, abordar 2 de los temas del programa del curso de Biomatemáticas 1. Y son entonces el documento titulado, no está aquí, me equivoqué, números naturales, enteros, racionales e irracionales. Esos son los conceptos. Pero desde el ámbito de lo que son los conjuntos en el contexto de las matemáticas. Bueno, regresemos un poco a la página anterior. Bueno, yo regreso. Este documento, por cierto, primero es de 11 páginas. Originalmente es una especie de presentación tipo PowerPoint, pero está en formato de PDF para que se maneje más fácilmente, de manera más universal. Porque si está en PowerPoint y no le han pagado a Bill Gates los derechos de usar su Office, o ya no sé en qué versión va, pues no lo podrán ver, tenían que usar algún software que fuera compatible para poder verlo. En cambio, si lo comparto yo este documento en otro formato digital diferente, que es el documento de archivos portátiles, el formato de documentos de archivos portátiles, ¿los conocen? Portable Data File. Archivo de datos portátiles o archivo portátil de datos, PDF, Portable Data File.
Por eso es que los documentos tienen cierto nombre de 3 letras o están identificados por 3 letras, que son las iniciales o siglas de las palabras que definen el tipo de documento. Por ejemplo, hace muchos años, ahora sí que el siglo pasado, en la computación del siglo pasado, de los primeros archivos de imagen que se manejaban eran unos que ya no existen, bueno, ya no se pueden ver, porque ya los sistemas actuales de cómputo, al menos en la microcomputación, ya no son compatibles. Se llamaban mapas de bits, BMP. BMP era el sufijo del archivo. Otro todavía se usa, son los GIF o los GIFs. ¿Sí? Es Graphical Interface. Interfase gráfica. ¿Sabes? Entonces eso como un poco de cultura digital. Yo soy de la tecnología del siglo pasado, literalmente, que es con la que está hecha el sitio web del curso. Es con tecnología, con programación del siglo pasado. No tiene nada de este siglo, porque así es como si alguien se quisiera robar un Ford modelo T. No hay ratero actualmente que sepa cómo robarse un Ford modelo T. No sabe cómo funciona, no sabe cómo arrancarlo. Entonces no se lo pueden robar. Sería el vehículo más seguro que pueden tener ustedes en su casa. El problema es que, como hoy, no circularía porque ya es muy viejo por la contingencia ambiental. No les darían el holograma ni el 0, ni el 1, ni el 2, creo que les darían el holograma 49. Bueno, entonces, números naturales, números. ¿Qué son los números? ¿Qué son los números? A ver si pudieran consultarlo en internet rápidamente. Quienes tengan algún dispositivo para conectarse a internet hoy en día, siglo XXI. Tenemos computadoras de bolsillo. Cuando las computadoras hace 50 años, no 50 años, 50 años no todavía 1970, 1974, cuando se fundó la UAM. Las computadoras ocupaban habitaciones, ya no una habitación completa, pero sí un buen pedazo de una habitación. Eran gabinetes grandotes las computadoras, como las primeras que tuvimos aquí en la universidad. Las HP 3000 había una cosa enorme, con un montón de terminales. No existían las computadoras personales. Hay una anécdota en la historia de la computación, cuando uno de los fundadores de las primeras empresas de microcomputación, que trabajaba para Hewlett Packard, para HP, Steve Wozniak, el amigo de Steve Jobs, él trabajaba como ingeniero, era muy joven, un joven ingeniero que trabajaba en HP, y su contrato decía que cualquier cosa que él hiciera relacionada con ingeniería de cómputo tenía primero que presentársela a sus jefes de HP. Entonces, cuando le mostró la primera computadora que estaba hecha en una caja de madera con un monitor tipo de televisión y un teclado eléctrico, la primera Apple, y la vio Jobs, le dijo, vamos a venderla a mí, ¿no? Y le dijo, no puedo, no podemos. ¿Por qué no podemos? No, porque tengo que enseñársela a mi jefe, si no me demandan. Bueno, pues aquí, pues llévasela. Ya fue con su jefe a la oficina. Tampoco existían los teléfonos esos portátiles, bueno, había otros, ¿sí? Entonces le presenta ahí en la mesa la computadora, sentaba en una silla y en el otro lado de la mesa estaba el jefe y alguien más. Le preguntaban, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? En inglés, por supuesto. Una computadora personal. Se voltearon. A personal computer. ¿Y para qué quieren las personas una computadora? Llévatela. Y aquí sale y nació la gran empresa Apple Computers. Bueno, yo creo que al jefe lo corrieron después. Perdieron el negocio de la vida. Sí. Bueno. Estamos viendo que los archivos de computación tienen una identificación mediante 3 letras al final del nombre del archivo.
fulanito.pdf, fulanito.gif, fulanito. ¿Cuáles son los otros archivos de imagen? JPG. Bueno, ya está, ya incluso le agregaron más letras. JPGE creo que es uno, ¿no? Algo así. Que es supuestamente más seguro, más completo, más grande, más capaz. Y mencioné entonces que PDF significa, esas 3 letras tienen un significado. Cada letra tiene un significado y representa a una palabra. P, portable, portátil. D, document, documento. F, file, archivo en inglés. Si los hubiéramos hecho en México o en España sería PDA. No, sería archivo de documentos portátiles, sería ADP. Pero no. Lo hicieron los gringos. Y hablan inglés. Ahorita ya hablan español algunos. Ya mencionan la palabra taco. Bueno. Y se venden muy bien, por cierto, allá los tacos. Nada más las cosas que llaman tacos, lo que ven allá no son tacos. ¿Los han visto? Son mentadas de madre. No son tacos. Parece más bien como tostado, como quesadilla frita. Porque es una tortilla doblada. Por cierto, en el resto del país a las quesadillas le llaman dobladas. ¿Sí? Luego no entienden por qué aquí en la Ciudad de México pedimos quesadillas con queso o quesadillas sin queso. ¿Cómo? ¿Una quesadilla? Si es quesadillas porque tiene queso. No. ¿No han comido quesadillas de sesos? Quesadillas de esas que venden luego ahí en las, por ejemplo, en Tres Marías, esos lugares. Como la que es una de huitlacoche con, no sé, otra cosa. Y con queso no, sin queso, por favor. Sí, hay quesadillas sin queso. En fin. Entonces, la palabra quesadilla en la Ciudad de México tiene un significado diferente a la palabra quesadilla en otros lugares de México. ¿Qué son los números? Así como PDF representa un tipo de archivo digital distinto de un GIF o de un NPG, de JPG, pues los números son representaciones de cosas. ¿De qué? De cantidades de cosas. Esos son los números, son representaciones de cantidades. De cuánto hay de algo. Así fue como los concibieron hasta donde sabemos los primeros humanos, que sabemos que usaron números de manera habitual y con una utilidad práctica. Los registros mejor comprendidos que tenemos, así como de escritura, se encontraron en Mesopotamia, en las ciudades-estado como Uruk, como Babilonia, etc. Allá entre los ríos Tigris y Éufrates, en el oeste de Asia, pues en esas tablillas de arcilla donde se ve la escritura, que es la representación del lenguaje de los acadios, de los asirios, de los babilonios, es una representación gráfica de su lenguaje, el cual está formado por sonidos. Como nuestro lenguaje, en esta lengua, la que hablamos muchos en México, la mayoría quizá, no todos. Hay gente en México que no habla la lengua que nos impusieron los europeos que llegaron a estos lugares, los españoles. Si hubieran sido los ingleses, hablaríamos entonces inglés. Si hubieran sido los portugueses, hablaríamos Portugal, como ocurrió en lo que ahora es Brasil. Y lo otro, como ocurrió donde ahora es Belice, por ejemplo. O Canadá o los Estados Unidos. Por cierto, al sur de los Estados Unidos y al norte de Norteamérica también llegaron los franceses. Y a Surinam, en Sudamérica. Y ahí se habla francés. Bueno, en el sur de los Estados Unidos, en el norte del Golfo de México, se hablaba francés. Todavía quedan algunos rasgos de
de francés en las personas que ahí habitan y son descendientes de los más antiguos habitantes europeos de esas tierras, porque los habitantes que había ahí antes y dicen que ya descubrimos un nuevo continente. No, ese continente fue descubierto como 10.000 años antes, cuando llegaron los primeros humanos por el estrecho de Bering a este continente donde no había humanos. Entonces, ¿quiénes descubrieron América? Los ancestros de los esquimales. ¿Sí? Y de los olmecas, y de los incas, y de todos ellos descubrieron América. No los españoles, que fueron los que nos impusieron esta lengua aquí. Igualmente, en Mesopotamia, diferentes sociedades hablaban diferentes lenguas, que no es más que la agrupación de sonidos para, a su vez, ser la representación de cosas o de acciones. Cuando son de cosas en la gramática, que es la disciplina que regula el uso del lenguaje, la gramática, entonces asignamos a cada sonido algún tipo de representación, que históricamente en diferentes sociedades los humanos lo han hecho de manera distinta. Por ejemplo, ahora sabemos que en Portugal, en Canadá, en México, en España, representamos como los sonidos. ¿Con qué representamos los sonidos? Con letras. Con letras. Las letras son representación de sonidos. Le llamamos fonemas. Y la representación de sonidos mediante ese tipo de símbolos, que son las letras entonces son símbolos o signos. Signos porque tienen significado, más bien significante. Ahorita vamos a ver qué es eso. Déjenme ahora. Ok. Los símbolos tienen significados. Los significados es lo que representa. Cada letra tiene un significado diferente. Por ejemplo, esta cosa dibujada así, dos diagonales que se juntan cuando se ven a juntar acá arriba y que se atraviesan con una línea horizontal, debería ser una línea horizontal, representa el sonido A. Este símbolo, que es una línea vertical con dos líneas horizontales, una en cada extremo, se juntan haciendo un ángulo de 90 grados y otra a 90 grados en medio de longitud menor a las otras dos, representa el sonido E. Otra sería una línea vertical sola, representa el sonido I. El sonido O es un círculo. Es un círculo. Y el sonido U es como la cuerda con que siempre saltas tú, decía el poeta.
Bueno, era compositor, era poeta y músico. Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Grilito Canto. Primero verá, escribe la A con sus dos patitas muy abiertas al marchar y luego la E, alzando los pies. El palo de medio es más chico, como ves, y luego la I, luego la O y la okay. Cada una representa un sonido en español. Porque si estamos en otra lengua humana, como en el inglés, es un desastre. Porque esta puede sonar A o puede sonar diferente. ¿Alguna palabra en inglés en la que suene A? Perfectamente, Napo. No como le pasó a mi hermano en alguna ocasión que fuimos de vacaciones por allá. Llegamos a desayunar en uno de esos típicos restaurantes de orilla de carretera. Ya nos sentamos en una mesa con gabinete y llegó la típica mesera de película gringa. Imagínensela así, esa señora así ya chonchita, rubia, con el mandil y la libreta y la pluma. ¿Qué van a ordenar, niños? Estudiamos inglés, mis hermanos y yo, desde preescolar, las escuelas que nos estudiamos. Entonces, mi hermano decía que hablaba inglés perfecto. Y le pide a la mesera, an apple pie. Y la mesera le crea, an apple pie. Y mi hermano, esos chiquitos, se metió debajo de la mesa. Ok, sí, A como apple. Así es. En alguna palabra en la que suene como diferente. Y entonces, bueno, estas son lo que llamamos los símbolos para cuando empezamos a escribir nombres, por ejemplo. Les llamamos mayúsculas, ¿no? En inglés le llaman capitales, capitals. Porque no sé, a mí no me pregunten. Yo nací aquí, no allá. Porque también tenemos la representación con una especie de ovalito con colita. ¿Sí? También suena igual A. Pero esta va al principio de nombres y esta va en cualquier palabra, sea en medio o al final o al principio, si no es un nombre en español. Luego esta tiene una cosa rara que, bueno, la puedes poner así. Aquí también va cerrado, como una especie de espiral. Luego la I puede ser siempre una línea vertical más corta con un punto arriba. La O con un círculo más pequeño. Y la U, pues la solemos dibujar como la cuerda, pero con colita. ¿Sí? Bueno. Esa sería la A de Apple, efectivamente. O salvo que empecemos un enunciado, una oración, entonces empezaremos Apple con esta A, con la capital A. A ver, perdón, no que era Apple. De entrada, el nombre de la letra en español es A, E, I, O, U. El nombre de la letra en inglés ya no es A. Entonces ya no entendí. Por eso aprender inglés es un relajo. Y por eso mi hermano, y además sí, nos enseñaban mal el inglés, muy buenas escuelas donde enseñaban del preescolar a lo que no era el inglés usual en esas regiones. En todos los lugares donde hablan inglés, Apple lo pronuncian así como Apple. Es más, en España, cuando se refieren a esos ordenadores, no dicen computadoras. ¿Se han fijado? ¿Han visto videos de youtubers españoles, por ejemplo? Y hablan del ordenador. ¿Y ese quién es? La computadora, muchacho, la computadora. Hablan de los ordenadores Apple. ¿Mandé? ¿Cómo? Sí, los ordenadores Apple. ¿Apple? ¿Y cuáles son? Los de la manzana, los de la manzana. Ah, estás hablando de Apple. Sí, los Apple. Hablan un inglés paseadísimo al menos los españoles. ¿Sí? Tienen su propia fonética. De otros, y también de español. ¿Sí? Bueno, pero en inglés todavía es más lío porque a la A le llaman A. Esta que llamamos E en español representa el sonido E, como en elefante. ¿Sí? Todavía me acuerdo del preescolar, pues me decían la E como elefante.
Nos enseñaban tarjetitas donde venía la palabra elefante y un elefantito dibujado. Así aprendí yo a leer esa palabra. Todavía me acuerdo, ya es ganancia. O será más bien símbolo, un signo de mi edad, porque la memoria, conforme uno envejece, la memoria a corto plazo funciona peor. ¿No te acuerdas ni qué desayunaste? ¿Qué desayuné? Ah, ya. Sí. Sí, un omelette de huevos con chorizo. La memoria a largo plazo es la que uno recuerda más, por eso luego los abuelitos y las abuelitas platican las historias de cuando eran niños o jóvenes y no se acuerdan a dónde fueron, los llevamos a pasear ayer. Bien, bueno. Cuestiones de la neurobiología. Bueno, E de elefante en inglés. Entonces esta. No. Esta es la I. Ya me entendí. Sí, en cambio es la I de iglú. ¿Sí? O sería alfa, eco. ¿Cómo se llama el alfabeto fonético? ¿Lo conocen? ¿No lo han visto, el alfabeto fonético? Sí, ese mero. ¿Será? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. Julio. Es el alfabeto fonético. Es una representación de los sonidos de las letras mediante palabras. Está en mi TikTok. Sí, tengo un canal. Entonces, estamos hablando de símbolos, gráficos, dibujos que representan sonidos. Estamos hablando de conjuntos de sonidos que representan cosas, acciones o ideas. Cosas, una manzana, ese fruto que en las películas de Disney lo dibujan rojo y se lo dan a la Camila. Sería el maestro, no son manzanas. Se representa ¿qué es eso? Y el profesor parece que tomate. Es una manzana. Sí, bueno, pretendí. Esto es un símbolo del fruto. No es el fruto. Es un dibujo que representa al fruto. Para yo mostrarles una manzana debería haber traído una manzana y no la traje. Es que ahorita en mi casa no hay fruta, no puedo ir al súper. No es posible poder ir al súper. Pero esto sería una manzana representada con un símbolo que es un dibujo. Ahora sabemos que los humanos hace mucho tiempo representaban lo que veían en su entorno con dibujos. ¿Cómo le llamamos? No, antes de eso. Pinturas rupestres, efectivamente. Entonces sabemos lo que había donde habitaban los humanos. ¿Han visto representaciones de esos? Porque en México hay pocos. Hay algunos, los más antiguos que se han encontrado en México, se han encontrado en el norte del país. En algunos riscos, en las paredes de roca, han encontrado pinturas hechas por los humanos que por ahí pasaban. Y ahora le llaman graffiti. Entonces, parece que los grafiteros siempre han existido. Entonces,
los arqueólogos, a veces los relaciono con los astrólogos. Ya hablamos de la astrología, ¿sí? Sí, hablamos de la astrología. Porque los arqueólogos suelen llamar a ese tipo de pinturas como, o a esas cosas que están pintadas en las paredes, ¿cómo le llaman? Arte rupestre. Arte rupestre. Pintura rupestre, sí. Yo veo algo pintado, es una pintura. Está en una roca y es antiguo, es rupestre, no graffiti. Si es moderno, no es arte rupestre, es un simple graffiti. O podemos elevarlo a categoría de mural. ¿Sí? Que se ha hecho muy bien en la Ciudad de México, se ha invitado a grafiteros a que hagan obras de arte. Y eso está muy bien, es una forma de socializar esa expresión de personas, esa expresión de ideas, sentimientos, emociones, etc. Y entonces pasa de ser de una acción vandálica a un enriquecimiento de la cultura de la sociedad a través de la expresión de arte de grupos sociales, punto. Entonces funciona bien para que nos llevemos mejor todos. Bueno, en la antigüedad no sabemos si era graffiti, no sabemos, o si era arte, o si eran registros, por ejemplo, algo así como registros contables. ¿Cuántos antílopes vimos por ahí? ¿O cuántos mamuts? ¿Cuántos están pintados en una zona en la pared de la cueva o del risco? Incluso cuántos. Ya parecería, podríamos al menos especular de que los humanos, al hacer representaciones gráficas de cosas, podrán hacerlo no solamente de la calidad de las cosas que es, sino incluso en cuanto a la cantidad de las cosas que veían o que tenían en ese momento o en su entorno. Estaríamos hablando entonces tal vez de números. Cuando los humanos concibieron el número como una forma de representación de la abundancia o escasez de cosas, cantidad, no lo sabemos con seguridad, pero podemos especular, hacer lo que llamamos en ciencia una especulación educada, no una fumada. Es una especulación educada, es con base en la evidencia material y antecedentes intelectuales para hacer una interpretación racional de lo que vemos, le llamamos una interpretación educada. Podemos decir, bueno, podrían ser registros de cantidades, no solamente de cosas, objetos, animales, plantas, personas, sino de qué tan abundantes o escasos serían en ese lugar esa fauna, o esa flora, o esa población humana. Entonces podríamos decir que ya hace al menos decenas de miles de años los humanos manejaban el concepto de número, o algo parecido, registro de cantidad de cosas. Las pinturas rupestres más antiguas que se conocen se han encontrado principalmente, quizá hay otras que no hemos encontrado, pero las más antiguas conocidas, registradas, se encuentran del centro hacia el oeste de Europa, principalmente hacia el sur, hacia el Mediterráneo, algunas en el norte de África y otras, les digo, en Norteamérica, incluyendo el norte de México. Y todos estos territorios se poblaron por Homo sapiens y probablemente por neandertales, y desde hace al menos algunos cientos de miles de años, el Homo sapiens, los restos más antiguos se han encontrado en el este y norte de África, con antigüedades de alrededor de 300.000 años, quizá un poco más. El Homo neanderthalensis es todavía anterior, se formó por evolución aparentemente entre África y Europa antes que el Homo sapiens, pero todos ellos habitaban esas mismas regiones. Ya América no lo habitaban neandertales, no se han encontrado restos de neandertales en América, pero sí de Homo sapiens. Y las pinturas rupestres o esos gráficos en paredes de riscos y cuevas
están fechados con antigüedades de entre 20 y 30.000 años. No se han encontrado anteriores. Con antigüedades similares, en el norte de África, hace algunas décadas, se encontró un fragmento de hueso, como de unos 10 centímetros de largo, que a diferencia de lo que puede pasar cuando uno se encuentra bajo por el campo, en algún parque nacional, y se encuentra, ¡ay! Un resto fósil de algo, no era el desayuno de alguien, lo que quedó del pollo Kentucky, de la pierna, el peroné. No era el muslo sería el fémur, el hueso del muslo sería el fémur. Es más largo el peroné en las aves. Y la gente normalmente lo agarra a mordidas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando muerdes una piernita de pollo? Pues te clava, aunque no quieras, te clava los dientes. Y entonces le puedes dejar marcas de dientes, ¿sí? Así como rasgones o hendiduras. Bueno, en el norte de África se encontró un huesecillo con marcas. Se vendiría pues, pollo Kentucky. No, todavía no era Kentucky. Bueno, de otra marca. No, porque lo que se encuentra es que en ese fragmento de hueso hay líneas paralelas y más o menos equidistantes y de la misma magnitud casi todas. Como que alguien estaba haciendo ya no esto, sino esto. Como que estuvo contando cosas. Si esto representa cantidad de cosas, entonces ¿qué es o qué son? Números o tal vez un número. Esa cantidad de cosas que vio una persona aparentemente las marcó en un fragmento de hueso. Se ha fechado con una antigüedad del orden de 10.000 años, más o menos, entre 8 y 10.000 años. Quiere decir que ya en el norte de África, hace 10.000 años, alguien estuvo contando algo y marcó lo que contó. Ya usó el concepto de símbolo para cantidades, al cual llamamos número. Para hace 10.000 años ya los 4 continentes habitables estaban habitados. África, donde se forma la humanidad a partir de mutaciones seleccionadas por evolución, diríamos, evolución por selección natural. En África, de ahí hubo una migración hacia Asia, hacia el suroeste de Asia, y de ahí a Europa. Y siguiéndose por Asia, quizá por la costa del Océano Índico, quizá atravesando el desierto del Gobi y luego hacia el norte. Bueno, primero el desierto de Persia, luego el desierto del Gobi, y luego hacia el norte, hacia lo que ahora sería Siberia, tal vez, hasta llegar al Océano Pacífico. El cual, dado que hace 10.000 años se terminó la última glaciación, un poco antes, afortunadamente, algunos humanos alcanzaron a atravesar de Siberia a Alaska a través de el océano congelado, el océano Ártico y el norte del Pacífico, a través de lo que ahora es el estrecho de Bering, y llegaron a estas tierras. Los ancestros de los incas, de los mayas, de los otomíes, de los navajos, de todos los grupos humanos. Hace 10.000 años ya estaban por aquí. Y además se pobló así el continente. Antes, por supuesto, recorrieron toda Asia, hacia el norte y bordeando el Océano Índico. Ocuparon la India, bajaron por Indochina, y de ahí, como había una disminución en el nivel del mar por la glaciación en el norte, por la formación de hielo, pues el agua cuando se congela se toma agua del resto de los cuerpos de agua, se acumuló en ambos polos, principalmente en el hemisferio norte, y entonces disminuyó el nivel de los océanos. Muchos territorios que actualmente están separados, están aislados, forman islas, es lo que significa. ¿Qué es una isla? Pues un pedazo de tierra aislado, en forma de isla, rodeado por agua,
Pues en ese tiempo estaban quizá conectados por puentes de tierra. Mucho de lo que ahora es el archipiélago de Indonesia, el montón de islas de Indonesia, pues estaban conectadas al sureste de Asia por puentes de tierra. Y eso permitió poblar toda esa región, Singapur, las islas como Java, y quizá hasta Australia. La glaciación se dio miles de años antes. Para hace 30.000 años ya había humanos habitando en Australia. Humanos habitando en Australia. Los ancestros de los nativos australianos que se encontraban los ingleses, por ejemplo. Y que le preguntaban, llegó el marino inglés y le preguntó a un nativo australiano de ahí, ¿y ese animal qué es? Por supuesto en inglés quizá, ¿no? Y quizá el australiano, medio entendiéndole de alguna manera, le respondió, kangaroo. Ah, that's a kangaroo. Oh, right, a kangaroo. Y se llama canguro en español. Lo que significaba en australiano kangaroo es yo no sé. Bueno, esta historia del lenguaje humano. De esa manera se van formando muchas palabras que simbolizan cosas, animales, por ejemplo. Y lo representamos mediante letras, en algunos lugares, en lugar de usar letras, siguieron representando con dibujos. Hay lenguas actuales, humanas, en las cuales se representan las cosas no con conjuntos de letras que son palabras, si juntamos letras, formamos palabras, por ejemplo, ¿cuál sería? Digamos, pues esta, ¿no? Dijimos. A-P-P-L-E. Apple. Apple. Ni Apple, ni Apple, sino Apple. ¿Bien? Bueno, podríamos poner también escribir la palabra casa, donde habitan los humanos. En algunos lugares no me lo sé exactamente, pero lo representan con esta palabra, con este símbolo, una cosa así, más o menos. Casi le ponemos la ventanita. ¿Cómo se escribe casa en las lenguas del oeste de Asia, del este de Asia, de Asia Pacífico? Es muy parecido. En algunas versiones de chino y de mandarín, etcétera, cantonés, casa se parece a esto. Busquen el símbolo de la palabra. ¿Sí? Esto no es un idioma que se escriba con símbolos fonéticos. Es una representación lingüística gráfica. Se parece a las pinturas rupestres que a su vez dan lugar a lo voy a dibujar, si no me acuerdo muy bien cómo es. Más o menos. Esto, por ejemplo, sería tal vez en egipcio. Esto sería en egipcio antiguo. Esto sería está en chino. Está en chino, que me lo sepa, tío. ¿Cómo se escribe en chino? Mientras que esto es una representación gráfica, más no pintura rupestre, esto sería una representación, tal vez, en algunos casos, jeroglífica. Pero la escritura jeroglífica egipcia en particular es muy compleja, porque es una escritura como híbrida entre la representación gráfica de las lenguas indoeuropeas y las del este de Asia. Mientras que estas son fonéticas, estas son gráficas, el egipcio usaba ambos tipos de símbolos. Algunas palabras se escribían
mediante letras con un alfabeto fonético, mientras que otras ideas se escribían mediante símbolos gráficos, representando cosas. Por ejemplo, ese sí me lo sé, es así, así y así. ¿Eso qué es? ¿Qué representa eso en egipcio? ¿No sabe egipcio? Yo tampoco. Bueno, conozco algunos símbolos. Este es vida. Le llaman la cruz de la vida. Bueno, significa vida en egipcio. En lugar de escribir la palabra vida o como se diga en egipcio, simplemente ponían ese símbolo y ya sabía que estaban hablando de la vida de alguien. Esa es la vida en el más allá. Bueno, entonces, ¿qué son los números? Son representaciones de, llamemos inicialmente, abundancia o escasez. Y aquí me perdonan si es con horror de ortografía, de objetos. Escaso. Es que es escasa mi gramática en este momento. Corrijan si me equivoqué. Sí, a veces la meto hasta acá, hasta la ingle, la chancla. Sí, así como soy muy ignorante también, a veces meto la pata horrible. Que además es algo que en la ciencia debemos reconocer. La primera regla de la ciencia es que hay que ser escéptico. La segunda regla de la ciencia es que hay que ser confiado. Bueno, hay que confiar que el colega te está dando datos verídicos, pero como eres escéptico los vas a poner a prueba, los vas a reproducir. Y entonces verificas que lo que te dio tu colega es cierto y entonces de ahí pasamos de una tesis, de una hipótesis a una tesis y luego una teoría. De eso hablamos ya anteriormente. Hay una tercera regla. Recuerda que puedes equivocarte. Es la tercera regla de la ciencia. Recuerda que puedes estar equivocado. Para eso es que le das a tu colega los datos de tus experimentos y el método de tu experimento para que lo pueda reproducir. Y verifique si te equivocaste o no. Ok, entonces, los números son representaciones de abundancia y escasez de cosas, o de ideas, o de objetos, o de objetos vivos o inertes. Es representación de abundancia o escasez de todo lo que hay o de lo que no hay en el universo, en la naturaleza. Y diferentes sociedades los han representado de diferente manera. Por ejemplo, bueno, no sé escribir maya porque está todavía más complejo, pero sí me encontré los números mayas en el Museo Nacional de Antropología. Lo encontré en la tienda. De hecho ya lo había visto yo antes, era diferente el que había visto, era como una especie como de placa. Y ahí luego la compro. Luego ya no había. Entonces, sí fue una cosa al museo, pasé a la tienda, lo vi, luego lo compro. Otro día que fui, algo a comprar, ya no había. Pregunté, no, ya no hay. Bueno, pasó el tiempo, volví a ir, vi me lo llevo. Si no me voy a pasar. ¿Cuánto cuesta? No me importa. Si vale la pena. Bueno, gracias a lo que dejaron escrito los mayas, ya no en paredes de roca, porque luego ahí es medio difícil porque las paredes de roca están para abajo. El territorio maya del norte, no así el del sur, es decir, la zona de Chiapas, eso es montañoso, ahí sí podría ser para arriba. ¿Han ido a Chiapas? Yo tampoco. Bueno, conozco nada más, he pasado por el norte de Chiapas, por Palenque, por ejemplo, pero al sur no he podido ir, algún día espero. Bien. Bueno. El norte de la zona maya, la península de Yucatán, es plana.
Lo más alto que hay son las pirámides. Bueno, actualmente hasta los hoteles, ¿no? Son más altos que las pirámides, pero lo más alto antiguo que había eran las pirámides. Y dejaron representaciones de sus ideas, tanto en palabras como en cantidades, fonemas y números. Bueno, la representación ya gráfica ya no es el fonema, es el gramema. Del fonema pasamos al gramema. Bueno, de los números, todos son números. Los egipcios representaban un objeto, la cantidad de un único objeto con un punto. Los voy a copiar mejor, porque allá atrás no alcanza a ver el puntito. Entonces, espero que no estén tan miopes como yo. Entonces, cuando hablamos de cuántas tabletas hay aquí, solamente está esta. ¿Cuántas tabletas hay? Una. Entonces podemos representar no a la tableta, sino a la cantidad de tabletas con la palabra uno en español, one en inglés, ein en alemán, uno en italiano, también. ¿En algún otro idioma? ¿En francés cómo se dice uno? Ano. Uno. En español entonces lo mencionamos como uno y luego representamos con las letras. Ahí está. 1. Vamos a ver. Celulares con Snoopy, ¿cuántos hay? 2. ¿Alguien tiene celular con Snoopy? ¿No? ¿Ven cómo? Hay 2. Si alguien trajera otro serían más. Entonces, celulares con Snoopy hay 2. En inglés, 2. En alemán, zwei. En francés, du. En italiano, due. Due. 1, due. En español sería entonces 2. Son números representados mediante símbolos fonéticos, letras, números representados con letras. ¿Cuántos pronombres hay en el pizarrón? 3. 1, 2, 3. 3 en español. Free, así. Free. Aunque como sabe uno como el Pato Lucas, viendo. Free. Entonces eso, pues lo hago. En tiempos de pandemia se hace con cubrebocas, porque se contagia a través de la saliva, las enfermedades respiratorias. Free. No es tree, porque si fuera tree sería árbol. ¿Sí? Es free. La lengua debajo de los dientes y no los dientes debajo de la lengua. En fin, free. En inglés, free. En alemán, dry. Seco en inglés, suena igual. En francés, en italiano, 4. No digo 3, 4, no digo 3. Lo pasé a pasar sin uno. 3, sin la S. 1, 2, 3. ¿Cuántos pronombres hay ahora? 4. ¿Sí? Lo escribimos en español así como 4, en inglés 4, con F-O-U-R, pero suena como for, es como de la apple, pero no era apple, era apple, la letra A. Por cierto, hay una representación en inglés para el sonido. ¿Los han visto? En los diccionarios, por ejemplo, viene. Esta se pronuncia, no en apple, sino en una palabra en inglés que tenga A con sonido A. Ahorita cuando queremos no nos acordamos, ¿eh? Ay, me acuerdo en alemán, pero en inglés una palabra que tenga E intermedia, o A intermedia.
No, fíjate que. Pero es A, B, A, I. No, pero tiene que ser A. ¿Cómo? ¿Cuál? Tiene que sonar EI. Pray. Presa. Es que presa es pray. Pray. Pay, pero ¿de qué? Ah, de pagar. Pay. También es P-A-Y. Pay. Bueno, sí, aunque tiene la I al final, entonces bueno, diríamos que la A es E. Es un lío. Pongámoslo, ¿no? Ok. La palabra pagar se pronuncia así. Es una A pegada a una E. Si no se han visto el símbolo. Bueno, ok. Entonces, en inglés es curioso, pero hay una forma de escribirlo, una forma gráfica y una forma fonética, que a su vez cuenta con una representación gráfica del fonema. Es un lío. Qué bueno que hablamos español. Ahí no hay problemas, salvo cuando nos topamos con la X, ¿no? Que no sé si existía en español o si llegaban a existir, pero bueno, ok. 4. En inglés, for, que sería F-O-U-R y se pronuncia for, casi como O. Es más, hasta luego la usan para jugar con palabras y poner ¿cuál? El 4 de mayo. El 4 de mayo. Ajá. ¿Cómo dicen entonces? May the fourth be with you. Que el cuarto día de mayo esté contigo, que la fuerza esté contigo, de la frase esa de la película de Star Wars. May the fourth with you. Por cierto, el 14 de marzo también celebra un número, ya veremos, el día 14 lo celebraremos. Yo les diré por qué. 4. En alemán, 1, 2, 3, 4. También el alemán es otro lío. En italiano, 4, pero con Q. 4, pero con Q. 4. 1, 2, 3, 4. Dedos. Dedos, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en italiano. 5 en inglés. Give me 5. En alemán. 1, 2, 3, 4, 5. En francés. Sam. Como hundido en inglés. 5. Luego la que en las escuelas donde califican de 1 a 10, la calificación del superviviente es 6. 6 en español. En inglés 6. En francés 6. 6 se parece mucho. En alemán, me acuerdo cuando la mencionaba el profesor de alemán, decía, esta es la que nunca van a olvidar, sex. Depende si se es abstemio o es monje y hicieron votos de castidad. No tienen el número 6 en alemán, no lo practican. Bien, en italiano era que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sin la S. 6. Luego, el día de hoy, 7. Estamos a 7 de marzo. Este es el símbolo
escrito del número, y este es el símbolo. ¿De dónde vino? A ver, decíamos los mayas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, no, una raya, 6, 7, alguien diría que es alguien medio aburrido, si fuera un emoticón, el 7 dicen que sería aburrido. 7. Falta el 0, ¿no? En los mayas. Ya me spoileaste la clase. Spoileale. Ahorita regresamos a eso. Sí, ahí está. Es el problema de vivir en estas tierras y tener la cultura amplia de estas tierras, no estar solamente con visión provincial. 7 en inglés, y ahorita vienen desde la tienda a demandarnos o a cobrarme porque está ahí grabado. No, le estoy haciendo publicidad gratis. Y la otra que sigue, Oxxo. 7, Oxxo. Bueno, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. En inglés es 7, en alemán es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como los intervalos en un partido de tenis o de voleibol. El primer set, segundo set, primer 7, segundo 7, no lo sé. 7. En francés, también 7, como en alemán, y ahí son iguales. Luego seguiría diríamos el 8. No, 8. No me acuerdo de la música. Sería entonces 3 puntitos en maya y una raya. ¿Sí? 8. 8 en inglés. En alemán. En francés. Oui. ¿Con quién? Oui es en inglés. Por cierto, cuando tomé la clase de francés, yo ya hablaba inglés. Y el profesor nos regañaba. Nos decía, olvídense del inglés. Si no, nunca van a hablar francés. Por eso hablo inglés. No la hice ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. Tengo nociones. Si lo estudié, dije, no son para mí las lenguas. Los tacos sí, los tacos de lengua. No. Ok. 8 en español, 8 en inglés, 8 en alemán, 8 en francés, 8 en italiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, el último número. Sí, el último número sería el 9 de esta serie. El 9, que serían 4 puntos en maya y una raya horizontal. Bien. ¿Sí sería el último número de esta serie? ¿Cuántos dedos tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en italiano. 9 en italiano. 9 en inglés. ¿En francés? No. Ok. Sí sería el último. No, tenemos esta cantidad de dedos. Y entonces en español le llamamos 10. Y los mayas lo representaban sumando 2 veces 5. Y así tengo aquí la evidencia del Museo de Antropología.
¿Sí? No lo digo yo, lo dice el Museo de Antropología. ¿Dónde está? Acá, está acá arriba. 2 rayas horizontales. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Es curioso porque del otro lado del mundo, y más o menos en la misma época, la cultura maya surge en la primera mitad del primer milenio de nuestra era, o era común o era cristiana. Era cristiana, bueno, en muchos lados sigue siendo cristiana. Y del otro lado del mundo, de hecho, donde surge el cristianismo y el primer imperio que adopta el cristianismo, que es el Imperio Romano, representan los números como acordándose del huesito ese que encontraron en África, en el norte de África. El hueso se encontró cerca de una población llamada Ishango. No el chango, Ishango. Lo habrá encontrado un chango por ahí, algún arqueólogo. Los romanos representaban así: 1, 2, 3, fíjense, el paralelismo sí son líneas paralelas. No, bueno, la similitud entre los romanos y los mayas, que no se comunicaron, no tuvieron contacto entre ellos. Por ahí diría alguien: no, sí, los ovnis, llama o zambájalos. Ahora vas a decir que las pirámides mayas y la de Teotihuacán y las mayas son iguales. Luego les presento la evidencia que eso es falso. Las afirmaciones que hacen los piranoicos, esos de los ovnis extraterrestres, son efectivamente, no cuentan con sustento. Es fácil mostrar que la interpretación es falsa. Luego lo veremos. Es matemático. 4. Si hubiera habido comunicación entre griegos y mayas, entre romanos y mayas, entre griegos y romanos sí hubo. Por eso sus deidades eran las mismas, su religión era la misma, nada más que le cambiaban el nombre de los dioses. En lugar de Zeus, era Júpiter. En lugar de Cronos, era Saturno. En lugar de Hermes, era Mercurio. En lugar de Afrodita, era Diana. En lugar de Ares, era Marte. Ok, entonces, ¿cómo representaban los mayas? Los romanos, el 4. Con el símbolo del 5, restándole 1, quitando. De hecho, sí se parecen la forma del manejo de los símbolos para representar números, porque ya no solamente implica la representación de cantidades mediante símbolos equivalentes a los fonemas y los gramemas, con los números, para cada cantidad, sino que implica un razonamiento matemático adicional, que es la operación numérica. Y hay 2 operaciones numéricas iniciales o básicas fundamentales: la adición de cantidades y la eliminación o sustracción de cantidades. Le llamamos a la adición suma y a la sustracción resta. Cuando ponemos una cantidad con otra cantidad, de hecho aquí lo que tenemos son 2 unos, y acá 1 y otro 1 me da una cantidad de 2. Si junto 3 unos, bueno, pues ahora tengo la cantidad 3. Si junto 4 unos, los mayas tenían esta representación. Era a través de adición o suma. Los romanos lo hicieron por resta o sustracción. El símbolo del 5, ¿cuál es? Entonces al 5 le quitaban 1 poniéndolo a la izquierda. Para el 6, al 5 le adicionaban 1 poniéndolo a la derecha. Ya por eso pueden saber cómo llegaban los legionarios romanos a la cantina a pedir cervezas para los cuates. Así es. Cantinero, 5 cervezas.
Ya saben cómo hacerle para que nos pongan la cantina la próxima vez. Porque al menos que sea matemático el cantinero, entonces te tome la gracia, y si no, los va a sacar a patadas. Bueno, entonces, 7 sería así, adicionando 2. A partir del 6, parece similar la operación aritmética de los mayas y los romanos, entonces quizás sí se comunicaban con los extraterrestres. Vamos a ver que no. 7, 8, una raya del 5, la B del 5, 3 puntos, 3 rayas del 1, 3 puntos del 1. El 9, mientras en el caso de los mayas era a través de adición, los romanos lo hacían a través de sustracción, con el símbolo del 10. Tachen, mal hecho, no. 10. Al 10 le restamos 1, 9. Y de hecho, lo seguimos usando los números mayas en la UAM. Biomatemáticas 1. Si revisan en su plan de estudios, el siguiente curso de los de hidrobiología y biología será Biomatemáticas 2. No con símbolo maya, no con estos símbolos de donde llegaron. ¿Mande? Por cierto, el 7, en otros lugares del mundo, lo representan diferente. Sí. ¿Lo han visto? Es el estilo alemán. Es el estilo alemán. Ok. Bueno. Hasta aquí pareciera que hay similitud, paralelismo, y quizás hasta habría habido comunicación entre los mayas y los romanos. Pero hay un concepto básico que ya me spoileaste por allá atrás, que muestra que los romanos y los griegos pensaron en los romanos y los mayas pensaron en paralelo, simultáneamente de manera independiente, por separado, sin comunicarse, tuvieron la misma idea. Así como siglos después Leibniz y Newton tuvieron ideas similares en el desarrollo de las matemáticas, y aunque Newton siempre afirmó que Leibniz le había pirateado la idea, en realidad la desarrollaron de manera independiente. Uno en lo que ahora es Alemania, Wilhelm Leibniz, y otro en Inglaterra, Isaac Newton. Desarrollaron el mismo concepto del cálculo infinitesimal de manera independiente. Eso es contenido de su curso de Biomatemáticas 2. 2, no 5. Porque lo representamos con números romanos. No con los números que este 7 alemán viene del 7 que usamos nosotros, y ambos vienen de una representación numérica que se desarrolló en el sur de Asia. Parece que un poco después de lo que sabemos que se desarrolló la representación numérica en el territorio maya. Y es porque se trata de un concepto numérico que no tuvieron en el resto de Asia ni Europa, digamos en el continente euroasiático, que realmente es un solo cuerpo de masa terrestre sobre la corteza del planeta, de la corteza terrestre. Masa de tierra sobre la corteza terrestre, que sería desde la península itálica, de la península ibérica, desde donde están España y Portugal, hasta la península de Kamchatka, en la Rusia actual. Ahí donde casi se conecta con Alaska, en el estrecho de Bering. En ese continente euroasiático, prácticamente en todo el continente, incluso norte de África, básicamente habían concebido norte de África y usaban los números de manera similar a como lo hacían los romanos hasta el siglo XV o XVI todavía. Seguramente hasta el XV. Ya en el siglo XVI pareciera que estaban usando un sistema numérico diferente, pero con cierta desconfianza. Ahorita vamos a ver por qué.
Porque contaban en un sistema decimal 10 dedos, por ejemplo, para contar. Contemos en grupos de 10, por eso es que es decimal. Primer grupo de 10, segundo grupo de 10, tercer grupo de 10. ¿Cómo le harían los romanos? Pues primer grupo de 10, segundo grupo de 10, tercer grupo de 10, adicionando 10. Ya dijimos que usaban un sistema de adición numérica. ¿Cómo sería el equivalente al 10 y 9? Pues así, 10 y 9. Bueno, la representación con símbolos de tipo numérico y no fonéticos o gramaticales, pues sería six, como dijimos, ¿no? No el 6, X y X. Sería luego el 10 y el 8, el 10 y el 7, el 10 y el 6, el 10 y el 5, el 10 y el 4, el 10 y el 3, el 10 y el 2, el 10 y el 1, sería el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por cierto, el italiano se desarrolló a partir del latín. Entonces quizás sería más apropiado contar en italiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luego 6, no, aquí los italianos cambian. 16, 17, 18, 19, y este 20 para acá. No, 20. 20. Luego sería el 21, 22, 23, 24, 25, son los chistosos, ¿verdad? 26, 27, 28, 29, ay, qué gorro, 30, no es 30, es 30. 30. Luego seguiría la cuarta, el cuarto grupo de 10. ¿Sí? A cada grupo de 10 le llamamos de hecho década. Es un concepto matemático. Entonces, el sistema decimal se organiza por décadas. Primera década, segunda década, tercera década. ¿Cómo se representa la cuarta década? Porque la quinta década, por ejemplo, miren, el reloj que traigo yo tiene números romanos. No para marcar las horas, hay unos relojes que sí típicamente tienen tradicionalmente tienen números romanos para marcar las horas. No, este dice aquí 25. Me lo dieron cuando cumplí 25 años trabajando en la universidad. Ya me toca el reloj, de 40. 40. ¿Cómo hacíamos? 9, 10, 20, 30, 40, 50. Es italiano. Pero ¿qué encontramos con esto? Es un gorro escribir cada década. La sexta década sería LX, la séptima sería LXX, luego la octava LXXX y la novena década XC, que sería esto una centena. De ahí que, por ejemplo, ¿cómo se organizaban las legiones romanas? En centurias. Eran grupos de 100 soldados. Era una centuria.
¿Y quién era el mero mero de la centuria? El centurión. No es este, ¿eh? Este es otro. Bien, entonces tenemos el centurión, trabajaba con una centena de legionarios. Bueno. Por cierto, cuando perdían una batalla en la centuria, el centurión se las cobraba a los soldados, matando a uno de la centuria, para que los demás vieran que en la siguiente tenían que ganar la batalla. Miran el duelo. Ok. Porque lo que hacían los romanos, igual que todas las sociedades hasta ese momento en Eurasia y Noráfrica, era contar las cosas que encontraban en la naturaleza, como las manzanas, como lo que encontramos en la naturaleza, lo que hay en la naturaleza. Entonces podemos decir que lo que usaban los romanos y las sociedades en Eurasia y Noráfrica eran números naturales. Pero hubo dos lugares en el planeta Tierra, hace aproximadamente como 1700 años más o menos, donde tuvieron una idea que no sé qué se fumaron. Porque es algo que solamente consiguieron esas dos sociedades. Saben de la India, Kashis, en estas tierras el peyote, ya entendí. No, quién sabe, hay muchas formas de... Podrían fumarse sus calcetines, por ejemplo. No, gracias, Dina, por ahí. Porque es una idea muy abstracta. Aquí estamos contando cosas, decíamos una tableta, 2 celulares, inicialmente 3 plumones, luego 4, 5 dedos, 10 dedos. Por cierto, el sistema de los mayas, ¿cómo era? Era decimal, es decir, usaba 10 números básicos. Por de ahí que separaban por décadas en grupos de 10. Los mayas, ¿cómo separaban? Aquí está en mi columnita, está en mi estela, se llamaría. Hola Estela, ¿cómo estás? Yo soy Raúl. Ahí se llaman estas columnas donde hay cosas escritas, estelas. Viene aquí, no, ya no está, llega hasta el 19. Pero los mayas, recordemos que vivían en ese lugar más caluroso que el altiplano mexicano. ¿Han estado por allá? ¿Por tierras mayas? De hecho, más bien, no son tierras mayas, que allá todo es roca calcárea. Han estado en esas regiones rocosas, calcáreas. Yo tuve la oportunidad de vivir allá año y medio casi, hace 30 años. Ya llovió, pasaron huracanes, construyeron un ferrocarril. Donde los mayas no usaban zapatos, ¿no, verdad? Tampoco calcetines, no se preocupen, no los voy a quitar. Pero no usaban zapatos ni calcetines. ¿Hasta cuánto podían contar? 10 dedos aquí, 10 dedos allá. Esto, como yo imagino que desarrollaron un sistema vigesimal. Contaban en grupos de 20 en un sistema numérico vigesimal. El sistema maya, a diferencia del sistema euroasiático africano, era vigesimal. Es decir, en grupos de 10. Pero tuvieron, además de esta diferencia, otra fundamental. Recordemos, en Eurasia contaban por décadas, decimal, grupos de 10 números. Pero hubo una región en Asia, en el continente asiático, en el sur de Asia, donde tuvieron una idea, la misma idea que tuvieron en la zona maya, en este continente. Más o menos en la misma época. Y no fueron los ovnis.
Porque hay diferencia. En la región maya el sistema era vigesimal, en esa región era decimal. Pero tuvieron la misma idea de manera independiente. Una representación de la cantidad no hay. Nada. Nada de nada. Como dirían en un fragmento de la película de Alicia. No recuerdo si es la liebre o el sombrerero quien lo dice. Creo que es la liebre. La liebre, ¿no? La que dice Alicia. Nada de nada. También tiene que ver con el curso, aunque usted no lo crea. ¿Qué es ese simbolito que está aquí arriba? Que parece como una semilla de cacao representada más o menos así por los mayas. Y en la India serían los mayas. Aquí lo pongo. Estos son romanos. Además, lo voy a poner mejor con el azul para que estemos seguros que estamos hablando de los romanos. Porque les sé que en las disciplinas estaba negro. Estos serían los romanos. Y para ponerlo por la similitud con los mayas, voy a poner aquí a los indios, que sería el nombre correcto con el que debemos llamar a la gente que vive en ese lugar, en la India. Les decimos hindúes. Todo porque aquel se topó con las islas en esta parte del mundo. Y el norte de Sudamérica fue el único lugar donde llegó, más o menos por ahí hasta Colombia, Venezuela, por ahí llegó Colón. Cristóforo Colombo, el italiano. Cristóforo Colombo llegó por acá, y cuando él llegó ya estaban en la transición de usar los números romanos, siglo XV, finales del siglo XV, en 1492, renacimiento europeo, renacimiento cultural europeo, cuando algunas décadas antes, quizás siglos, habían llegado desde la India a Europa representaciones del sistema decimal euroasiático con los números que ahora usamos. Los voy a poner en la forma moderna. 1, 2, además se parecen por lo chueco que los hago, se parecen a los antiguos. 3, 4, 5, 6, 7, lo voy a poner así nada más. 8, 9, y ahí me voy a quedar. ¿Es decimal? No, porque nada más son 9 números. Falta uno para que sea decimal. Y ese número es el mismo que concibieron los mayas. Fíjense que es de manera diferente. Como que el razonamiento no fue exactamente el mismo. Porque además los sistemas numéricos eran distintos. Uno vigesimal contra uno decimal. Aquí el décimo número, y lo voy a poner más o menos como se ha encontrado la representación más antigua de ese número, es algo así. Casi como un círculo no completo, que es el 0. El 0. Que le llamamos a estos números como los números. No, el 0 no es natural, porque no sirve para contar cosas. No hay cosas que contar cuando pones el 0 solo. ¿Qué vas a contar? Nada, entonces no puede ser un número natural. Pues sí, los dibujos completitos, pero sí no les faltan partes. No, ¿cómo se los enseñaron en la primaria? Los números, sí les nombramos les dieron el nombre del conjunto de números. No son tan mentiras, tampoco.
Arábigos. Ah, sí. Es lo que iba yo a decir. Estos, ¿por qué arábigos si los inventaban los indios? ¿Por qué arábigos si no los inventaban en Arabia, sino en la India? Porque fueron los árabes los que los llevaron como buenos comerciantes de la India a Europa. Y eso lo sé porque yo soy descendiente de árabes. Sí, mi tatarabuelo tenía bote de camellos usados. Llegó de España, era un árabe converso. Saben que los árabes principalmente profesaban el Islam. Había todavía grupos de árabes, como todavía lo hay hoy en día, que profesan el cristianismo. Incluso hay árabes judíos, porque profesan el judaísmo. Le rezan a que no tiene nombre. Los árabes islámicos, musulmanes, le rezan a Alá. Y los árabes cristianos le rezan al Cristo, o al santo de su devoción, a San Pichichín de la Pradera, no sé, alguno de esos. San Pingüijo Chaparrastroso, San Nictícola de los Peces, no sé, alguno de ellos. Entonces, estos son los números que llegan a Europa desde la India por los mercaderes árabes y son los que nos llegan a este continente y se extiende su uso en el mundo desde el siglo XIV, XV, XVI, aunque siguen siendo los europeos muy desconfiados de los árabes, como se ve todavía hoy en día, y es por eso que no se confían en usar estos números. Es por eso que, déjenme ver si aquí dice. No, aquí no dice. Traigo una moneda de 2 pesos. Cuando era yo niño, estas no existían. Decíamos, es tan fácil como una moneda de 2 pesos. Bueno, ahora ya existen. Antes no existían. Aquí también creo que traigo una moneda de peso. Está de a peso. Un peso. Un número 1. Entonces usamos los números. Bien. Los números, ¿cuáles? ¿Cuáles números usamos? Los indios. Indios, no árabes. O ni arábigos. Indios. Bien. Pero revisé mi billetera hace rato y traigo puros vouchers. ¿Alguien tiene por ahí un billetito? Como lo hacen los magos. ¿Alguien que me quiera prestar un billete? No, no lo voy a quemar, no lo voy a romper, no lo voy a pintar. Y sí se los voy a regresar como hacen los magos. A ver. Ah, mira. Además son ecológicos. No porque sean biodegradables, porque de hecho no son biodegradables, son de plástico. Son de polímeros de carbono. ¿Sí? Desde hace años. ¿Pero por qué digo que son ecológicos? ¿Ya vieron lo que tiene atrás? Un cocodrilo. Un Crocodilus morelletti. Y acá arriba tiene una espátula. No para untar la mantequilla, no. Una garza espátula le llaman. ¿Sí? Porque estos habitan ¿dónde? En los manglares. El billete de 20 pesos en esta cara tiene un ecosistema, el ecosistema del manglar. Y aquí dice, nada más que no lo alcanzo a ver, yo estoy bien niño, y además ya con vista cansada. Y para no hacerlo más cansado, vamos a terminar. Bueno, entonces, dice aquí, Banco de México. Antiguamente los billetes decían, el Banco de México pagará a la vista al portador, es decir, al que lo enseñe, que lo lleva. Así, vayan si pueden al Museo de Economía, al MIDE, o en algún lugar, hay otros museos donde he visto que tienen colecciones de billetes mexicanos antiguos, del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo hasta 1990 más o menos. Todavía cuentan con esa leyenda. El Banco de México pagará a la vista al portador. Bueno, eso cuesta tinta y por eso mejor ya no lo ponen. Ya ven que también al peso le borraron 3 ceros, Salinas en los 90s. Y entonces inventó el nuevo peso.
Ya después hasta la palabra nuevo se la borraron también. La idea es ahorrar. Y dicen que el gobierno actual es el austero. No, ya antes eran austeros para otras cosas, ¿no? Pero para esta, no. En fin, bueno. Pero esto tiene aquí elementos lingüísticos y matemáticos fósiles. No biológicos, biológicos están vivos. Cocodrilos, espátulas, todavía existen, debemos proteger los ecosistemas. Con esta idea el Banco de México hizo esta serie de billetes. Desde el billete de 20 pesos, que es el de menor denominación, hasta el billete de 1000 pesos, revísenlos. ¿Sí? Cada uno tiene un ecosistema diferente. Ok, esa es la parte biológica de hoy de biomatemáticas. La parte matemática de hoy, dice el Banco de México, pagará la vista al portador, bla, bla, esto ya está implícito. La cantidad de 20 pesos, 10, 20, escrito pesos, porque los europeos y todavía el Banco de México desconfía de los números arábigos o indios. Porque los europeos cuando llegaban esos números no los entendían. ¿Qué son esas rayas? Son números, decían los árabes. Y además, el sistema numérico indio permite hacer operaciones matemáticas, como aritméticas, más rápido que el sistema romano. A ver, sumen esto, más esto, más esto, más esto, más esto. La próxima clase lo hacemos. No se asusten ahorita, nos asustamos la próxima semana. ¿Qué dice aquí? 20 pesos. No solamente está en números indios. Y grandote para que se vea. ¿Sí? Para que no se haga aguaje. Aquí dice, en negrillas, con más tinta, 20 pesos. Esto es una herencia europea que viene del Renacimiento, cuando llegaron los números indios o arábigos a Europa, y los europeos no los entendían y no confiaban en la numeración arábiga o india. Entonces, por ley establecieron que en el papel moneda y en los cheques, ¿han firmado cheques? Yo creo que traigo mi chequera, o creo que ya la guardé. No, sí, ya la guardé. Ya la saqué, la traía yo en la mochila. ¿Han llenado cheques o les han entregado cheques? Bueno, quienes han visto cheques son igual. A ver, tu billete. Tienen la cantidad, uno tiene que escribir la cantidad con número y con letra para que no haya decatutía. Pero dice mi tía que el tiempo se nos acabó. Entonces nos vemos el próximo martes para seguir con lo que sigue de los números naturales, según la teoría de conjuntos.